Hola amigos, bienvenidos. Seguimos creando esta composición. En tutoriales pasados nos dedicábamos a la pared y al piso. Aquí les dejo los enlaces para que vayan a los tutoriales y también puedan hacerlo. En esta ocasión vamos a dibujar esta cómoda de madera que vemos aquí al fondo. Intentaremos que nos quede como el elemento que ya hemos creado, que nos quede más o menos así. Quédate en el canal y aprendamos a dibujarla. Lo primero que haremos será crear una textura de madera. También te dejo el enlace para que vayas al tutorial donde la hemos hecho. Luego hay que pensar en las partes principales que llevaría esa cómoda. Es como hacer un trabajo de carpintería. Con la herramienta marco vamos a hacer selecciones de cada una de esas partes y duplicarlas en capas separadas con Command J. A esas capas le pondremos las renombramos para distinguirlas. Por ejemplo, le llamaremos frontal, lateral, a estas gaveta arriba, gaveta media, gaveta abajo. Para hacer la silueta de la pata lo haremos con la herramienta pluma. La seleccionamos y damos un clic hacia arriba, un clic, y cuando llegamos a esta parte, un clic y arrastramos para generar la curva. Cerramos el trazado y con Command Enter creamos una selección que también luego con Command J vamos a duplicar. Teniendo nuestras partes ya listas, es el momento de comenzar el trabajo. En la capa a la que hemos llamado frontal o cuerpo, la parte principal, le daremos un bisel y relieve para darle esa forma tridimensional o profundidad, como ustedes quieran llamarle. Damos doble clic, aplicamos un estilo de capa y bisel y relieve. Basta con modificar el tamaño de 5 a 3 píxeles. Vamos a quitar las guías que hemos dibujado para apreciar mejor lo que hemos hecho. Y ya podemos ver entonces ese bisel y relieve muy sutil, pero que le da perspectiva de tridimensionalidad. Mientras presionamos la tecla Alt, vamos a mover los efectos a las gavetas, pero antes las vamos a juntar en una sola capa. Desde la capa de arriba presionamos hacia la capa hacia abajo, teniendo Shift presionado y Command E para hacer una sola capa. Ahora sí, vamos con Alt y movemos los efectos para duplicarlos. Tenemos nuestras gavetas ahora también en forma tridimensional. Movemos hacia arriba las gavetas y las colocamos sobre la parte frontal. Haremos algo más con las gavetas. Vamos a irnos a estilos de capa y vamos a agregarle una sombra paralela sin mover ningún efecto. Solamente es para que tenga un poco más de perspectiva hacia afuera. Tenemos las gavetas y el cuerpo. Vamos a trabajar ahora con la pata. La pata la vamos a colocar donde creamos que puede ir, eso es a nuestro gusto. Vamos a duplicar esta capa y la capa duplicada la moveremos al otro extremo para tener nuestras dos patas. Con control T para entrar al modo de transformación libre y escribiendo -100 vamos a voltear la pata. Tenemos una y otra. Vamos a juntarlas en una sola capa con Command E como acostumbramos. Duplicamos otra vez esta capa porque también le daremos a la pata un poco de perspectiva, de tridimensionalidad. Vamos a mover entre 6 y 7 píxeles la capa duplicada hacia el lado derecho y con la herramienta subexponer en esa capa, en la capa de abajo, vamos a dar unas pequeñas manchas para oscurecer la capa y que se vea pues el borde. Si ustedes ven que es mucho lo que se ha dado, pues sin problema pueden modificar a su gusto. Recuerden que es cuestión también de gustos. Tenemos ahí ya nuestra parte frontal básicamente listo. Vamos a seleccionar todas las capas para ir colocando nuestro mueble donde quedará definitivamente. En mi caso yo lo dejaré acá. Es hora de darle perspectiva.
vamos a seleccionar la capa lateral y vamos a colocarlo al lado de la capa frontal, aquí. Ahora, presionando este controlador, vamos a reducir la capa poco hacia la mitad. Para la perspectiva, ya saben, Shift, Alt, Command, el manejador de abajo moviendo un poco hacia arriba, y tenemos ya la vista de perspectiva. Vamos a aplicar los efectos, presionando Alt en los efectos de la capa frontal, lo movemos al lateral y los tenemos listos. Ahora solo hay que asegurarnos que no haya quedado ningún hueco, espacio, o que no esté muy arriba, muy abajo. Si está al gusto y como debe ser, perfecto. Es hora de colocar las patas traseras. Tenemos dos capas de pata, vamos a vamos a juntarlas, Command E, y ahora vamos a duplicarlas. El duplicado lo vamos a llevar hacia atrás, a mover. Es muy grande, recuerden que esto es perspectiva. Mientras presionamos Shift, vamos reduciendo para que se reduzca de forma proporcional. Y lo colocamos donde, según la perspectiva, debe de ir. Recuerden también que esta capa tiene que estar abajo del todo. Reducimos un poco más el tamaño. Y lo tenemos listo. El trabajo de carpintería lo hemos terminado. ¿Qué nos resta? Pues colocar en las gavetas esas manijas que sirven para jalarlas. ¿Cómo lo haremos? Vamos a crear dos círculos que rellenaremos de un gris al 50% con la herramienta marco en su modo círculo, mientras presionamos Shift y rellenando de gris al 50% para que nos queden de esta forma. Vamos a darle doble clic, vamos a aplicarle también un estilo de capa que yo ya tengo precreado. En este momento les explicaré qué es lo que he hecho para ir del gris plano a esto. Damos doble clic acá en estilo de capa y hay un bisel y relieve. Estos son los parámetros. Lo importante es que el que viene por defecto, que es esta línea, la llevemos a esta forma de U. Luego en contorno, lo mismo, llevar el contorno por defecto a esta U invertida y dejar el rango más o menos 65%. Luego le aplicamos una superposición de colores. Este es el que yo quiero colocar. Recuerden que esto es a gusto. Y tenemos nuestra parte de manija hecho. Vamos a duplicar el efecto al siguiente círculo y tenemos los dos. Ahora vamos a agregar la parte central de la manija, es de donde jalamos. Como lo hemos hecho con la herramienta pincel. Hemos dibujado, no sale a la primera, a veces hay que practicar y cuando salga algo que nos guste, lo dejamos. Una vez lo tengamos, vamos a duplicar el efecto también a este jalador y vamos a juntar en una sola capa. Pero antes vamos a aplicarle una sombra paralela. ¿Para qué? Para darle un poco también de volumen. Solo movemos el tamaño y la extensión y le dará profundidad. Vamos a juntar en una sola capa, Command E, y vamos a hacer más pequeño con Shift presionado para que la reducción sea proporcional y ubicamos donde le corresponde. O tal vez lo vamos a hacer un poco más pequeño y ubicamos al centro. Duplicamos, Command J, y llevamos el duplicado al extremo contrario. Juntamos estas capas, Command E, y luego Command J para duplicar. Y con Shift presionado movemos hacia abajo para que no se nos vaya no se nos mueva para ningún lado. Shift Alt presionado, movemos hacia abajo para hacer un nuevo duplicado. Juntamos las capas y como ven, hemos terminado nuestra cómoda de madera. Vamos a juntar todo en un solo grupo. ¿Cómo se hace eso? Pues de la capa primera hasta la última hacia abajo, presionando Shift para hacer esas selecciones. Luego presionamos Command J y creamos un grupo al que podemos renombrar. Yo le he llamado gavetero.
Ahora le aplicaremos unos ajustes de curvas. ¿Por qué? Porque la textura que utilizamos para el gavetero es la misma que hemos utilizado para el suelo. Y para diferenciar un poco los colores y el tipo de madera que hemos utilizado, hay que cambiar este color. Entonces, con nuestros ajustes de curvas seleccionados, vemos que lo hemos aplicado. Solamente hemos variado un poco la curva de abajo, moviendo el manejador hacia abajo un poquito, para oscurecer nada más. Crearemos una máscara de recorte, presionando Alt en medio de la capa, para que el efecto se aplique solamente al grupo que contiene la cómoda. De esta manera hemos terminado el siguiente elemento dentro de nuestra composición. Espero que te guste y que comentes y que sigas y que me ayudes con la publicidad del canal. Seguimos después agregando más elementos. Muchas gracias.